Después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, yo creo, si no la mente no me traiciona, de que el tema que hoy se trata, con el tema de la construcción de un canal en la frontera, quizás es el más tratado en los medios. Es más, digo que hasta más que la muerte de Trujillo. ¿Por qué? Porque el golpe de Estado de Bosch, la revolución del 65 y la muerte de Trujillo tienen componentes que no tiene el tema haitiano. Primero, en el tema haitiano hay plena libertad de prensa, con una cantidad de medios sin precedentes. En la revolución no existía prensa escrita, parecían dos hojas que hacían los sectores enfrentados. No había un canal de televisión prendido. En la muerte de Trujillo había miedo. En el golpe de Estado había temor porque fueron los militares los que lo dieron. Sin embargo, este tema, yo por más de una ocasión llegué a pensar que estábamos saturados de ello. Pero resulta que cada día surgen elementos nuevos. Ya debemos tener como 2 semanas en eso, ¿verdad? Y quisiera hacer un comentario, pedirle a Carlos y al licenciado Terrero que cada uno de nosotros expongamos no la posición, porque nosotros no tenemos que fijar posiciones, claro, sino la visión que tenemos sobre ese tema. Es un poquito difícil porque es un problema que va más allá de lo territorial, de lo migratorio, de lo racial y de todas esas diferencias que tenemos con Haití, sino que es un problema político. Yo quisiera decir primero que habría que revisar cuántas veces y cuáles razones tuvieron los países y las organizaciones internacionales que han intervenido en Haití durante su historia. Desde Francia, desde que España compartió la isla. Primero España, toda la isla, porque hay mucha gente que se le olvida que la isla entera era España. Después Francia y España. Después Haití se independiza de Francia y toma la parte este de la isla. Después República Dominicana es la única nación que se independiza de otra nación americana. Otra cosa, un país con alto sentimiento del patriotismo, con preparación militar napoleónica, logra en una forma increíble y de una forma inexplicable involucionar hacia sus raíces, que son tribales. Como ese ejército napoleónico que logró la independencia de Haití, siendo el primer país que libera la esclavitud en América, involuciona y vuelve a ser una reunión de tribus de origen africano. Entonces, revisar a partir de esa fecha todas las ocupaciones, incluyendo 4 norteamericanas, 4. Y 2 de ellas con la teoría de Estados Unidos de hacerla después, internacionalizarla. Después vimos cómo las Naciones Unidas
sustituyen las fuerzas norteamericanas en Haití. Lo mismo de aquí, la Fuerza Interamericana de Paz sustituye la ocupación del 65. Es un librito que se tiene. Sí. Entonces, si usted revisa las razones, tumbaron a Aristidis, tumbaron a Cedrá y ocupan, por cualquier cosa ocuparon, pero ahora resulta que no hay forma que Estados Unidos de América, Canadá, Francia, ni las Naciones Unidas, no hay forma de que intervengan en Haití. Hay un deseo marcado de que el caos impere en Haití, porque es la forma del rebosamiento del desorden, la anarquía, y que se desborde. ¿Hacia dónde? ¿Se van a lanzar al mar? No. Cruzan un paso y quedan en territorio dominicano. Y es la forma que ellos han diseñado, la solución del problema haitiano. Si se desborda, los dominicanos estarán obligados a asumir esa responsabilidad. Y nosotros nos encargaremos de culparlos. Y en eso tiene el presidente un pulso hasta ver hasta dónde un grupo de naciones que le dio su apoyo electoral hoy le tuercen el brazo para que resuelva el problema haitiano con soluciones dominicanas. Y tiene todo su mandato diciendo no podemos asumir el problema haitiano, porque él sabe que una cosa son los votos y otra cosa son lo que piensan las dos naciones. Porque los haitianos piensan y los dominicanos piensan. Entonces, no hay una forma visible de resolver el problema. Comenzó en la última etapa con unos secuestros, choferes dominicanos que lo ponían en libertad y miembros de una iglesia norteamericana protestante, que todavía hoy nadie conoce las razones por las que los salvajes las pusieron en libertad. ¿Qué pagaron? ¿A quién le dieron? Los que están gobernando Haití. No tiene sentido un diálogo con alguien que dice ser gobierno si lo que tienen la fuerza son personas que cuando Biden dice que ya es una necesidad asesorar a la policía haitiana para que ordene y enfrente esas bandas, se olvidan de que esas bandas fue que hicieron los secuestros, que pusieron en libertad a esas personas, que todavía hoy no sabemos quién negoció con ellos, al punto de que en medio de eso matan al presidente, pero nadie dice que fueron las bandas. Nadie acusa a las bandas, sino a unos colombianos que son mercenarios, pero nadie dice quién pagó a esos mercenarios. Un general retirado de Colombia, muy bien, siempre es un militar retirado, como lo era el que Putin y ellos enfrentaron en Ucrania ahora. Soldados de fortuna, gente que pelean por paga. Pero resulta que esos señores son dueños de las áreas claves, el combustible, el orden. Pero cuando tú ves un barbecue de eso con un fusil que no lo tiene ni el gobierno de los Estados, ni las Fuerzas Armadas estadounidenses, y como gente tan pobre están tan bien armados, porque los armaron, porque ese es un movimiento similar a lo que hicieron con los Irán Contras y luego lo hicieron con el ISIS. No es que ellos crean eso, aprovechan esos movimientos
los arman, los financian, los alientan y cuando ya se les llena el cuarto de agua, entonces los eliminan. Ya no pueden seguir porque ya es muy evidente que son ellos los que sostienen el desorden. Porque sería muy sencillo una minustad, pero muy sencillo una minustad. No, porque una minustad entonces congela los planes. Es ahora que Abinader tiene que asumir ese problema, porque para eso fue que te ayudamos. Tiene que resolver el problema haitiano. Entonces, tú tienes que después del terremoto, en estos 3 años, es que mayor población haitiana ha entrado aquí por presión de esas bandas que han tenido que coger para acá. Desafortunadamente, Haití no produce lo que consume y la economía dominicana, según números, tiene Haití como un punto estratégico importante para sus exportaciones. 2.000 millones de dólares. Hoy nosotros vamos a tener que nuestros niños en las escuelas que recibían un huevo semanal recibirán 2 huevos o 3 huevos semanales. Hay muchos huevos. Porque eso se va a quedar aquí en el país para producir que los productores de huevos no puedan perder. El gobierno tiene que comprárselo para el desayuno escolar y para el almuerzo. Esa es una realidad. El presidente ya no hay forma de que les diga a ellos y ellos ven. Ahora aparecen algunos países que lo entienden. Fíjense que hoy aparecen 2 países de América del Sur que no son proamericanos, que están solicitando que intervengan, porque eso no va a terminar bien. Terminarán, oigan, diciendo, hasta el agua los dominicanos le quieren quitar a los pobres haitianos. Ahí va a terminar la cosa. Y como se le quiere quitar el órgano vital, entonces la acusación procede y nosotros seremos los malos de la película, como siempre. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos víctimas de unas víctimas. Los haitianos son víctimas y nosotros somos las víctimas de las víctimas. Eso es como yo veo la cosa. Y meter ahora una muchachita que le dijo una vaina al presidente. Señores, no perdamos tiempo. Nosotros tenemos aquí muchos problemas y nosotros tenemos unas elecciones aquí en aproximadamente, la gente se dice, tú sí cuentas y voy a seguir contando. Nosotros estamos en septiembre, ¿20 cuánto? ¿21? Sí. 21. A 150 días de las elecciones para elegir todos los alcaldes del país y todos los regidores. Y todavía nosotros no sabemos quiénes son los candidatos. Y tenemos 241 días para mayo. Y no sabemos todavía, los 3 principales candidatos no han sido proclamados por sus organizaciones políticas. Ni los senadores ni los diputados. Estamos bregando con la soberanía nacional, que no es así. Con un problema que usted lo que tiene que hacer son una de 2 cosas. O usted deriva el río antes de entrar a Haití, lo deriva, evita que entre a Haití. Esa es una decisión. Eso nos va a traer la acusación de violación de los derechos humanos. ¿Y el acuerdo también? Y entonces ahí sí nos van a aplicar el acuerdo del 29. Exacto. A ellos no, a nosotros sí. Así es. O hacer algo, dejar que construyan el canal.
y que el gobierno le pague una indemnización a todos los agricultores y productores que se perjudican desde Juana Méndez hasta Manzanillo, en el trayecto final del río, donde el río vuelve a entrar aquí o es frontera común, y nosotros nos quitamos ese problema de arriba, porque no podemos pasarnos todo el día en lo mismo, donde ya se está hablando de racismo y de una loque mierda, hablando disparate ahí, y se ha tomado toda la prensa internacional, porque le dijo una cosa al presidente. Entonces, nosotros entendemos que hay que darle importancia a las cosas que tienen importancia. República Dominicana tiene en este momento unas elecciones para elegir sus gobernantes, todos. Y lo que estamos viendo es que posiblemente el presidente salga ganador por la forma en que manejó la crisis y sea electo por unanimidad. Bueno, pero si tiene que ser electo por unanimidad por arreglar la crisis, lo hacemos y con mucho gusto. Pero nosotros no tenemos problema. Para saber cómo gobierna Leonel Fernández, ya eso lo sabemos. Para saber cómo lo va a hacer Abel, lo sabemos porque es la forma de Danilo. Entonces nosotros no tenemos que inventar. Donde los tribunales están llenos de procesos, donde se está hablando de alianzas electorales, donde no se sabe quiénes van a ser los candidatos. ¿Ustedes saben por qué? Porque con excepción del PLD, ninguna organización política puede llenar la boleta completa. No, ninguna la tiene. Porque son divisiones de dos partidos. Y Fuerza del Pueblo tiene un candidato que es más grande que Fuerza del Pueblo. El PLD es más grande que su candidato. Y el gobierno tiene el presidente y el partido. Entonces, ese problema se le pone encima a Haití y el problema, y se le echa una brisca de jabón al sancocho. Eso es lo que yo entiendo que está pasando ahí. No hablo de que aquí hay que hacer tal, porque el presidente cada vez que ha tenido oportunidad de encontrar un micrófono, lo ha expresado. República Dominicana no puede cargar con el problema. ¿Y por qué no lo hacen? Porque la intención es que carguemos con Haití. Eso es todo. Y los haitianos tienen... Usted verá que hoy que no aparece la clase académica haitiana, que existe en Canadá y en Francia y están por ahí. Ustedes verán cómo aparece después y se postulan toditos. Busquen 5 candidatos presidenciales en Haití, no aparece uno. Uno no aparece. El mismo que mataron, nadie se sabía quién era. Sí. Y lo mismo está pasando con el actual. ¿Qué tú vas a negociar con una persona que no tiene el poder de la fuerza? Porque los gobiernos es por la fuerza que se sostienen. Llegan con los votos, pero se sostienen con la fuerza. Decía alguien ayer que uno de los problemas grandes que tienen los haitianos cuando llegan a países que le quieren dar ayuda, que quieren legalizarlos, es que no lo pueden hacer por una razón, porque no tienen ningún documento que lo acredite como persona. No saben de quiénes son hijos, ni de quiénes son nada, en un papel no lo tienen. Ahora sí,
ya tienen un certificado médico de un hospital dominicano que dice que en el hospital de maternidad Nuestra Señora de la Altagracia o en el hospital San Lorenzo de los Minas nació el día tal el niño fulano de tal que dice ser hijo de fulano y perencejo. Ya por lo menos tiene un documento. Yo acabo de enseñar ahí un documento de la abuela donde no dice el día. Entró en 1900. Pero ya hay un documento. Ya hay un documento. Incompleto, pero hay un documento. Así es. Entonces, señores, ese asunto no se va a resolver. Y ese asunto se va, y si se resuelve, se va a resolver mal. Ya un influyente periodista de larga data se atrevió a escribir que tengamos cuidado porque posiblemente esa agua vaya a ser el agua que se necesite en el futuro para la mina de oro que van a explotar los Clinton en Haití. Por ahí andamos. Por ahí es que andamos. Ya miren por dónde va la cosa. Porque si ustedes se ponen a ver la lucha de Cotuí, es por una presa de cola que tiene el agua que está contaminada, El barrio. que mandan a la presa, esa es la que se usa en el proceso de extracción del mineral. Y ya uno dice que eso es la visión del futuro. Como no hay agua en Haití, entonces la van a coger de ahí. Que le dejen el agua y se acaba el problema. O que la represen antes de entrar a Haití. Entonces ahí te aplican el 29 de que le está quitando el agua a un país que no lo tiene. Yo quisiera que Carlos y Terrero expresen su visión, porque a lo mejor la mía es xenófoba, racista y qué más, las cosas que acusan a uno. Adelante. Excluyente. Mire, doctor, interesante su planteamiento. Pero Yo pienso, doctor, en los negocios siempre se habla de ganar, ganar. O sea, yo gano y también debo hacer ganar a mi competidor o a mi cliente, a mi proveedor, porque la idea es que todos ganemos. A mí me parece, comenzando, doctor, con una terminología muy funesta, que en este caso de Haití y República Dominicana, el fenómeno es perder, perder. perder, ¿verdad? Perder. Nosotros estamos condenados a perder siempre, la República Dominicana. Nuestros gobernantes, desde hace años, están gritando por todos los continentes y aquí localmente sobre el problema con los vecinos haitianos. Nosotros no discriminamos ni entendemos que tenemos un problema específico, porque en la manera particular nosotros hemos tenido muchos empleados, trabajadores en mi casa de origen haitiano y nos ha ido muy bien con ellos. Ellos son muy trabajadores, muy colaboradores y muchos, la mayoría son serios. Sin embargo, nosotros tenemos una crisis recurrente con Haití, una crisis de siempre con Haití. Y tenemos un gran negocio en la frontera. Como decía el doctor Jacín, nuestro principal socio comercial no es Estados Unidos, es Haití. Desde el punto de vista del volumen es Norteamérica, pero desde el punto de vista del negocio de 2.000 millones de dólares que nosotros al año gestionamos con ese negocio, que también hay negociantes de aquel lado, no va bien. Pero no hemos hecho ninguna previsión para el futuro, que hace muchos años debió haberse hecho. Y ahora están hablando de que
debemos, digo la señora de pro industria o pro competencia, o lo que era el CIRD, diciendo que esos productos que nosotros vendemos, podemos venderlos en las islas cercanas a la República Dominicana. Evidentemente que esas islas no producen nada, ni agua producen. Nosotros podemos venderles de todo, pero no hemos hecho el plan estratégico gubernamental para gestionar quizás una barcaza, un ferry o lo que fuere, para que interdiario, semanal, salga ese ferry o esas barcazas por las diferentes islas a ofertarle los productos que tenemos después de previo acuerdo, que ya tenemos acuerdos comerciales con casi todas esas islas. ¿Qué dijo el presidente Biden? El presidente Biden dice, y nos ponemos contentos, dice, le pido a la ONU que apruebe una fuerza para intervenir la situación en Haití. Ajá. Pero Estados Unidos, de los firmantes del Consejo de Seguridad del Estado, el principal, y no ha hecho nada posible para que eso pasara. Pero lo dice en un discurso en las Naciones Unidas y nosotros nos ponemos contentos. Pero hay una funcionaria del Departamento de Estado que a posteriori que el presidente dice eso, dice, señores, tenemos que resolver el problema entre República Dominicana y Haití. Tenemos que buscar consenso, dice ella, y oye a qué se refiere. Consenso sobre el tema del río El Masacre, la presa, o sea, la preocupación de ella y del Departamento de Estado no es la crisis que tenemos con Haití, la crisis de qué, del caos, del desgobierno, de las bandas, de los no interlocutores, de desacuerdos, del caos total que hay en Haití. No hay gobierno, mataron a un presidente y todavía realmente no saben ni siquiera quién lo mató y por qué lo mataron. Y ella dice que tenemos una crisis con el río Masacre. O sea, el problema de aquí se resuelve, que el río Masacre se determine qué se va a hacer con él. No. Y eso es lo que está pensando el presidente Biden, que han escuchado en todos los discursos que el presidente de la República va a esos foros y dice, evidentemente, que mucha gente dice, lo repite, pero no es que lo repite, es que tiene que repetirlo, porque tenemos una crisis, pero una crisis que no tiene solución y yo creo que es perder. ¿Qué realmente ha pasado? El doctor Racine dice, bueno, el río, déjenlo que lo hagan lo que quieran, que hagan la presa, que hagan lo que quieran, que después vendrán las inundaciones y vendrán los reclamos, o que nosotros represemos el río antes de, porque el río comienza aquí, y de todos los kilómetros que hay, nosotros tenemos el 90% de los kilómetros en la República Dominicana, y el otro 10% está en Haití. Pero si nosotros represamos el río antes de que entre Haití, entonces sí nos van a condenar. De verdad que nos van a condenar. Pero el presidente decidió cerrar la frontera. Y la gente dice, bueno, aplaudimos al presidente. Y yo también aplaudo al presidente, perfecto. Pero el presidente hay que aplaudirlo. Y los presidentes saben más que todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿nosotros creemos en lo interno que los haitianos van a parar de hacer eso que están haciendo ahí? Yo creo que no. Yo creo que la gente, la mayoría, no cree que los haitianos van a parar eso. Que vinieron en una comisión, señores, un día antes de que se venciera el plazo, para hablar, y se pararon y dijeron, no vamos, nosotros vamos a seguir trabajando. El gobierno no sabe de eso. Son unos empresarios haitianos que están construyendo ese. Y nosotros no podemos pararlo. Pero ahí estaban los militares, con una clase de gente apoyando y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que uno vislumbra? Que realmente efectivamente no va a haber solución de que eso se pare. Y si eso no se para, entonces tenemos un problema grave con el negocio, con lo que es el intercambio comercial que hay en esa zona fronteriza, o en la zona fronteriza donde hay los puertos, las aduanas y todo, para vender y comprar productos dominicanos que los haitianos necesitan para sobrevivir o para subsistir. Entonces, si eso no sucede, en algún momento tendremos entonces que abrir la frontera. ¿Y qué vamos a pensar entonces? Claudicamos. Lo hicimos mal. No hay otra opción. Bueno, la gente puede pensar lo que quiera.
Lo que sí nosotros queremos es que el presidente le vaya bien, que al país le vaya bien, que nosotros logremos realmente efectivamente tener una decisión o una conclusión favorable, que no sea lo que yo estoy diciendo que es perder, sino que sea ganar. Pero los haitianos no entienden eso, lamentablemente, ¿eh? Ellos no entienden eso y ellos son persistentes en sus cosas. Y no hay intención de parar lo que están haciendo. Y además va muy lejos eso. Porque si uno ve lo que se ha construido ahí, señores, eso no son 2 días. No dormimos. No veíamos que estaban haciendo eso. Bueno, ¿no estaban haciendo de noche? No, de día, de noche, a toda hora. Ahora, el presidente quizás viene con muy buenas intenciones mejores, porque entiende que el presidente Biden se refirió al tema de manera puntual. Su discurso, Ucrania y Haití. Pero yo no creo que el presidente Biden esté pensando en Haití. Y yo pienso que nosotros tenemos realmente efectivamente 2 naciones en una misma isla, que no podemos cortarla y que somos totalmente diferentes. Víctor Gómez Casanova hizo un reportaje muy interesante, que búsquenlo en YouTube, sobre la diferencia de nosotros y los haitianos, desde el origen de ambas naciones. Desde el descubrimiento, desde que nos colonizaron, uno el lado francés y uno el lado español. Somos totalmente diferentes, señores. Ni el idioma lo hablamos. Y nosotros no nos hemos encargado de aprender a hablar creol. Y yo creo que sí deberíamos aprender a hablar creol. Pero la gente, si lo ponen en la escuela, critican y dicen que estamos complaciendo a que los haitianos nos sigan empoderando. El presidente dijo que tenemos el 35% de las camas de parturientas en la República Dominicana en los hospitales. Yo creo que son mucho más. Es verdad, el presidente, eso es alarmante y es mucho más alarmante todavía. En mi opinión, finalmente, muy lamentable, la mía, pero creo que el río Masacre, que no es el problema que tenemos con Haití, ha traído el desenlace para el perder. Carlos.